y a socializar hoy. Un saludo pues para todos los presentes, los dos coordinadores del colegio, don Javier, Carolina, que nos escucha también allí desde el máster, como dicen por ahí en televisión. Y los diferentes profes, maravilloso ver este equipo humano desde el colegio acompañando este proceso, fortaleciendo y de verdad que eso motiva y encausa a que sigamos adelante. Muchas gracias, profes, por estar aquí presentes. Los veo muy atentos y muy juiciosos y eso es un buen apoyo. Y a ustedes, papás, mamás que también han respondido a este llamado, es maravilloso poder encontrarnos nuevamente en esta virtualidad, eh, un poco respondiendo a nuestras necesidades y a nuestras inquietudes. Y es lo que queremos hacer la noche de hoy. Sabemos que venimos de una jornada quizás laboral o de ahí en casa también con mucha labor y atendiendo diferentes espacios. Precisamente hoy nuestros hijos iniciaron proceso de estar conectados nuevamente con los profes, juiciosos en sus horarios, en sus tareas, en sus guías y demás. Entonces eso también nos carga un poco a nivel de trabajo y demás, pero aquí estamos. Gracias por sacar el espacio y disponer de este tiempo para ustedes especialmente. Como lo decía don Javier, hoy vamos a tener una mirada un poco egocéntrica. Hablemoslo así en términos un poco psicológicos. Y cuando hablamos egocéntrico no quiere decir egoísta. En psicología hay tres conceptos que he querido o que he venido trabajando personalmente y es el egoísmo, el egocentrismo y el egotista. Eso después nos sentaremos a hablar de los tres. Y el egoísmo, pues obviamente todo lo sabemos, no lo practicamos quizás y lo contrarrestamos mucho. A veces el egocentrismo es clave porque tenemos que preocuparnos por nosotros. O sea, hay un egocentrismo positivo y eso es lo que queremos ver, pensar en nosotros, nosotros como padres de familia y en el momento en que empezamos a asumir esa responsabilidad como padres de familia, desde que sabemos que estamos en embarazo, de que ese hijo, esa hija va a nacer, nació y que va creciendo, ya todo gira en torno a ellos y nos vamos olvidando de nosotros, quizás hasta de la pareja, ¿sí? Pero principalmente como de nosotros mismos nos vamos olvidando, especialmente las mamás, ¿no? Especialmente las mamás están como en esa dinámica. Yo no sé si es una situación natural de su condición, bueno, pero ahí está. Entonces hoy queremos hacer como esa mirada en el buen sentido de la palabra egocéntrica, o sea, mirarnos hacia nosotros, ¿sí? Para que podamos realmente afrontar y tener ciertas estrategias, sobre todo en este tiempo de cuarentena, de estar en casa y de estar cumpliendo con todas estas funciones aledañas además, porque lo que hemos dicho siempre que nos hemos encontrado, gracias a usted mamá, gracias a usted papá, el proceso académico va adelante, sigue fortaleciéndose. Quizás sin la ayuda de ustedes iríamos también en el proceso, pero no con los mismos logros, no con los mismos, con las mismas posibilidades de aprendizaje de nuestros hijos. Entonces, de verdad que eso que ustedes están haciendo, maravilloso, les agradecemos, pero también reconocemos que es una carga más para todo lo que tenemos que asumir frente a esta situación de que estamos pues con el coronavirus y la cuarentena y todo lo que desde la parte gubernamental se nos va presentando. Entonces, darles la bienvenida, muchas gracias por esta respuesta de presencia y vamos a sacar pues provecho de ello. Como digo, es reflexionar sobre lo que vamos a compartir. O sea, no es la última palabra, no lo que Wilson dice es, yo sé otra cosa, maravilloso. Esto es una construcción colectiva y como decía don Javier, al final pues podemos entre todos articularlo muy bien. Y la idea es que podamos hacerlo así, pero que el punto inicial sea la reflexión, que eso que realmente podamos llevarnos es la reflexión y hacer una mirada muy personal, muy íntima hacia cada uno de nosotros, en ese rol de mamá, en ese rol de papá, que es lo que realmente nos debe importar. Y si hacemos esa mirada egocéntrica, pues de una u otra manera
los beneficiarios directos o indirectos más bien van a ser nuestros hijos o nuestro círculo social cercano, nuestro círculo familiar como tal. Entonces vamos a entrar como en materia desde esa perspectiva y empezamos a mirar. Si de pronto tenemos fallas técnicas, me hacen una señita por allí, Javier, un profe, o Carolina, si está allí atenta, porque a veces el sonido o el audio nos falla. Voy entonces aquí a compartir pantalla para que empecemos en materia. Bien. Ahí, hermanita, yo la veo a usted. ¿Se observa bien? Con una seña. Bien, bien. Gracias, hermano. Sí, se ve súper bien todo. Listo. Bueno, para algunos, de pronto este tema ya lo hemos venido trabajando, ya lo han escuchado más bien. La semana pasada iniciamos este segundo ciclo de escuelas de padres y hacíamos la salvedad a diferencia del primer ciclo, que en este vamos a trabajar el mismo tema para preescolar hasta 11, el mismo tema, el mismo contenido, la misma dinámica. ¿Por qué? Porque como tiene esa perspectiva egocéntrica de mirarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Digámoslo así, olvidándonos un poco de lo que hay alrededor para que empecemos a centrarnos en nosotros para poder dar a los demás. Como decimos por allí muy coloquialmente, no podemos dar de lo que no tenemos. Entonces vamos a ver de qué tenemos o qué tenemos que empezar a prepararnos y a fortalecernos para poderle dar a los otros, especialmente a nuestros hijos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta escuela de padres y en este segundo ciclo para todos? Así es que en este orden, quienes tienen hijos en otros grados, más adelante, ¿cierto? Cuarto, quinto, bachillerato, pues vamos a hablar de esto mismo. Entonces ya para que no nos vamos a predisponer frente a esto. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los buenos hábitos. Buenos hábitos en tiempo de cuarentena. Hemos sabido y desde la orientación psicológica se nos ha dicho que debemos tener buenos hábitos. En familia hemos trabajado por los buenos hábitos. Los profes nos dan charlas sobre los buenos hábitos. A nuestros hijos los profes también les orientan los buenos hábitos. Pero estos buenos hábitos de los que vamos a hablar hoy se diferencian de esos otros. La vez pasada hablábamos de unos hábitos más tangibles, más físicos, más palpables, como el descansar bien, el dormir, buena alimentación, buen ejercicio, el hábito de la lectura, ¿cierto? De un buen ambiente. Esos son buenos hábitos y son hábitos que hay que cuidar. Esos hábitos son muy físicos, muy exteriores, muy con el otro, muy, ¿cierto? Del ambiente como tal. Hoy vamos a hablar de unos hábitos más íntimos, más propios, más intrínsecos, por llamarlo de alguna manera, y que están muy relacionados con este tiempo de cuarentena. Entonces, no es que vamos a hablar de lo mismo, quizás de la misma palabra, hábitos, pero vamos a relacionarlo y hacer esa mirada muy desde cada uno. Cuando estemos hablando de esto, piense en usted como papá, en usted como mamá, como hombre, como mujer, como persona, qué le falta, qué le sobra, qué ha perdido, qué ha ganado y empezar a trabajarlo desde allí. Es muy importante y sobre todo en estos tiempos. Entonces, papás, bienvenidos a esta escuela de padres para que podamos fortalecernos en ese rol, pero primero como personas, primero como hombre y como mujer y luego en ese rol de papá y mamá. En este orden, entonces vamos a hablar de eso, de los hábitos, ¿cierto? De los buenos hábitos y de los hábitos que vamos a hablar hoy. Vamos a entender en qué están soportados, en qué se fundamentan, cuál es la base principal de los hábitos que vamos a hablar hoy, porque las cosas no son porque sí. Ahí los hábitos de los que hablábamos antes, esos físicos, eso del buen ejercicio, la buena alimentación, el buen descanso, bueno, todas esas cositas que ya sabemos, están fundamentados principalmente en la rutina, ¿cierto? En la vida saludable, en toda esa parte que está para en la relación con el otro, la convivencia. Hoy vamos a ver que estos hábitos de los que vamos a estar compartiendo en esta noche están fundamentados en los principios y en nuestras motivaciones. El principio, y es una frase, una palabra más bien, que a todos
nos llega, ¿cierto? Porque de una u otra manera, desde que fuimos pequeños y en ese proceso de crecimiento y desarrollo durante toda nuestra etapa a llegar a hoy, a la edad que cada uno de nosotros tiene, nos hemos regido por principios y muchos defendemos nuestra forma de ser desde nuestros principios. Es que mis principios no me dejan, es que mis principios no me lo permiten, es que mis principios son mis principios y nadie atenta contra ellos y tienen una historia familiar, algunos pueden decir que genética, cultural, tiene allí, ¿cierto? Y queremos ser leales y fieles a esos principios. Esos principios van a dar el soporte para los hábitos que hoy queremos hablar. Y esos principios están de la mano de nuestras motivaciones, de nuestros intereses, de nuestros deseos, de lo que realmente nos impulsa, de lo que nos mantiene con energía, con vida, con ganas de seguir adelante, a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, a pesar de todos los inconvenientes que podamos estar viviendo siempre, pero especialmente en estos últimos 5 meses de estar en casita con pues soportando, digámoslo así, todas estas situaciones complejas para muchos. Entonces, esos principios y esas motivaciones nos van a marcar el camino para lo que son los hábitos propios, los hábitos egocéntricos. Y esta grafiquita, o esta gráfica más bien, podemos interpretarla de esa manera. A los estudiantes cuando nos encontramos con ellos se les dice y se les pone el ejemplo, ¿cierto? En la medida que podemos tener esta secuencia lógica de las cosas, de nuestro buen actuar, de lo que queremos, de lo que nos proponemos, sin descuidar nuestros principios y nuestras motivaciones, seguro que vamos a llegar a esa meta. Pero para llegar a esa meta yo tengo que saber qué es lo que quiero, o sea, tengo que planear. Tengo que saber para dónde voy, con quién voy, cuándo voy. Y ese planear se va ejecutando, se va haciendo, ¿cierto? Hay que empezar a hacer ese paso. Este llegar a esta meta puede ser lineal, en línea recta, por decirlo, o puede ser ahí graficado como ir subiendo los escalones y llegar arriba. La meta no siempre está arriba, la meta está allá también en el horizonte y es lo que queremos. Pero ¿qué es lo que importa? Que usted lo planee, empiece a hacerlo y después de hacerlo lo repita y lo repita y lo vuelva a hacer y lo siga haciendo. Y en la medida que uno lo va haciendo y lo vuelve a hacer, vamos llegando a la meta. Y la meta es que eso que hacemos se nos convierta o se nos haga un hábito, ¿cierto? Digámoslo en palabras más coloquiales, se nos haga una costumbre, algo que podamos hacerlo allí, no mecánicamente, sino que seamos conscientes de eso. ¿Por qué? Porque le encontramos un beneficio. Y estamos hablando de buenos hábitos, no de malos hábitos. Hacer pereza puede ser un hábito, ¿cierto? Y usted dice, es que mi hábito es levantarme a las 11 de la mañana. Espero que no haya ninguno, más allá que nuestro hijo adolescente, que es parte de ese proceso. Pero eso es un hábito que puede estar allí, pero no es un buen hábito. Aquí estamos hablando de esa parte positiva. Entonces, siempre papá, mamá, usted, piénselo en usted, no está proyectado a su hijo ni a su hija, es en usted. No importa los años que tenga su hijo, su hija, hoy tiene 8, 9, 10 años, está en tercero, está en segundo, tercero son los de hoy, está en segundo, en tercero, allí está. Piense en usted, cuál es ese hábito que va a tener, cómo lo va a planear y cómo lo va a repetir y no pierda de vista sus principios como persona, como hombre, como mujer, como papá, como mamá y esas motivaciones que estén allí realmente orientando. Eso va a ser como una brújula, ¿cierto? En términos de hoy, como un GPS. Ese es el que nos marca la ruta. Nuestros principios y nuestras motivaciones nos van diciendo por dónde debe ser para no perder el camino. Esos principios están enmarcados como en este orden, ¿cierto? Son principios universales, son principios inherentes al ser humano, son principios propios de cada ser humano también. ¿Qué quiere decir? Que hay unos que ya los tenemos y hay otros que los vamos adquiriendo y cada uno lo va adquiriendo según su experiencia, según lo que ha vivido, según lo que ve que puede fortalecerlo como tal. En ese orden, podemos decir que estos principios están regidos en general por este grupito que hay acá.
Usted puede tener otros y es maravilloso y ojalá y esperamos que sí, sean principios buenos, positivos, al deber ser, ¿cierto? Y que estén de un libre desarrollo, no ahí porque me tocó, porque presionan, porque no, que es algo que realmente usted lo maneje. Y esos principios están dados en este orden, o bueno, como en estos grupos que vemos allí, libertad y responsabilidad. El principio de libertad es propio del ser humano, o sea, eso es inherente al ser humano. Sí, eso, estos días teníamos una conversación sobre la libertad y hablábamos precisamente de eso, ¿cierto? La libertad puede ser como la vida, ¿cierto? Cada uno la tiene, pero cómo la maneja, cómo la vive, cómo la hace mejor. Y esa libertad, en el buen sentido de la palabra, está ligada a la responsabilidad. Nosotros nos podemos sentir libres, nosotros somos libres, pero no podemos dejar de lado el nivel de responsabilidad y compromiso que tenemos. Y ese nivel de compromiso y responsabilidad obviamente está de la mano de la libertad. Y eso es lo que tenemos que entender. Y nuestros hijos también tienen que ir entendiendo eso. En la medida que usted como papá y mamá lo pueda interiorizar, el sentido de libertad, pero acompañado del sentido de responsabilidad, se lo va a poder demostrar a su hijo, a su hija. Y eso es un principio clave. Y ese principio de libertad y responsabilidad debe estar con nosotros toda la vida. No es por momentos ni en esta etapa, no, siempre. Y así seguimos con todos los principios, dignidad e igualdad, amor y autoridad, ¿cierto? Con nuestros hijos hay que tener ese amor, pero también esa firmeza, esa gobernanza que debemos tener con ellos, que ellos sepan quiénes somos los que mandamos en casa de buena manera, ¿cierto? No violentando, ni mucho menos, pero sí que sepan que ejercemos autoridad, pero que prima el amor. Un amor que disciplina, un amor que acompaña, un amor que exige. Y ese principio debe estar, y no solo para con nuestros hijos, sino también para con nuestra pareja, para con quien convivamos en términos generales, porque a veces tenemos convivencias, pero no hay ese sentimiento de amor, o más que ese sentimiento, en este caso, ese principio de amor. Y de hecho, pues se llama principio porque es el principio, o sea, si no hay ese principio, lo otro quizás no va a ser posible. Pero también debemos tener ese principio de autoridad. Y quizás este grupito aquí del propósito personal es en el que nos vamos a centrar hoy, en esos hábitos. O sea, ¿cuál es mi propósito personal? ¿Qué tengo yo como persona, como hombre, como mujer, como papá, qué es lo que hoy me propongo? Y ese propósito personal, que es un principio y que debe marcarme el camino, está de la mano del progreso. ¿Hasta dónde quiero avanzar? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué más quiero lograr? Cosas de una sana ambición, de unas sanas metas, de unos sanos objetivos. Ese propósito personal no solamente es con tener una mejor casa, un mejor carro, un mejor nivel, un mejor barrio, no. Ese también tiene que ver más es con mi propósito personal, mi construcción como persona, ese progreso que debo tener, ese sentido de trascendencia y de lograr muchas cosas, así no tenga otras cosas a nivel material. Y de este lado izquierdo podemos ver también, si hablamos de un propósito personal, que es como el objetivo de hoy, también tenemos un propósito grupal. No estamos solos en el mundo, ¿cierto? Si hice la introducción con el egocentrismo, lo vamos a ir entendiendo en el desarrollo de la charla, pero también tenemos que tener el otro propósito, ¿cierto? El propósito grupal, o sea, no tener el sentido del egoísmo. Aquí prima la solidaridad, el compañerismo, el apoyo, la comprensión, ¿cierto? Saber que somos familia, que somos grupo, que somos colegio, que somos comunidad educativa, que todos vamos creciendo. Ese propósito grupal nos atañe a todos. Este esfuerzo y este gran trabajo que venimos haciendo durante 5 meses y que vamos a hacer todo el resto del año es un propósito grupal. Como lo decíamos ahora, lo que hace el colegio, lo que hacen los profes, lo que hacen ustedes como padres de familia, es un logro de todos. Y así es donde tenemos que hacerlo, con nuestras fallas, con nuestros aspectos por mejorar, pero en ese sentido de solidaridad, de compañerismo y demás. Y sin duda, el valor humano, el factor humano, la condición humana
debe estar allí, siempre entre nosotros. Y qué más en este tiempo de ver situaciones complejas, familias que de pronto están pasando por cosas más difíciles que nosotros, ¿cierto? Desde lo humano, desde lo económico, desde la convivencia, desde la necesidad en general, pero que no desconozcamos eso y que no es solo en nuestra comunidad, esto es una situación a nivel mundial. Por eso el valor humano es un principio universal y tenemos que tenerlo allí. Y algo que también pues debemos tener en cuenta y sobre todo en este tiempo, y con todo respeto lo decimos, pero es un principio, la buena fe. Aquí no es del dogma, de la creencia o que tiene que ser de esto o de lo otro, no. Tenemos que hablar de la buena fe, del buen actuar, en esa trascendencia que podemos tener como seres humanos y que está amarrado de la moralidad, del deber ser, ¿cierto? Del deber ser. O sea, yo como papá, yo como mamá, ¿cómo me muestro? ¿Qué ejemplo estoy dando? ¿Qué referente tengo? Si es el espejo donde mis hijos se pueden ver, si es el espejo donde mi pareja se puede ver. Entonces, en ese orden de esos principios, nosotros vamos a ir desarrollando buenos hábitos y esos son los que vamos a tener. Estos principios están allí, nos lo dice la teoría, nos lo dice la ciencia, nos lo dice nuestra formación, nuestras creencias, nuestra experiencia de vida, todo eso está allí, pero que lo tengamos claro y siempre hacia ese deber ser. Es muy importante que partamos de allí para establecer nuestros buenos hábitos. Y esta gráfica es muy diciente. Yo sé que si a alguno le pregunto, bueno, ¿qué quiere decir esto? Y es precisamente eso. Es esa evolución que, en este caso, la oruga llega a ser mariposa. O sea, es todo un proceso de transformación. Por eso estamos diciendo que cuando una persona realmente hace el deber, no el esfuerzo, porque no es de esfuerzo, hace el deber, se compromete consigo mismo, de que se deja llevar, conducir, se deja guiar, se deja llevar por los principios, es que realmente lleva una conducta de transformación, de cada día ser mejor, de cada día poder, bueno, digámoslo así en estos términos de la gráfica, de poder alcanzar esa libertad, ya de no estar tan encerrado allá en esa cápsula, ya como la oruga, sino que podamos estar allí, hacer ese proceso, como dice acá, hacer esa evolución de adentro hacia afuera, que realmente de mí salga lo mejor. A veces tenemos que hacer procesos a la inversa. Hay personas que se preocupan por extraer lo mejor de afuera y llevarlo a su interior. No, este proceso de los buenos hábitos tiene que ser de adentro hacia afuera. O sea, realmente dar lo mejor de nosotros para que lo que hay a nuestro alrededor realmente refleje lo que queremos. Por eso es muy importante que si tenemos buenos principios, actuemos de esa manera. Y esos buenos principios, como decía anteriormente, nos va a llevar a crear muy buenos hábitos y va a permitir que nuestra conducta se rija y se muestre de adentro hacia afuera. Los principios se practican a través de los buenos hábitos. El buen hábito se muestra en nuestro actuar. Ahí es donde lo evidenciamos. Ahí tenemos que ser coherentes, no estar diciendo una cosa y haciendo otra, diciendo que tenemos buenos principios, pero no somos un referente para mi pareja, para mi familia, para mis hijos, no lo soy, pero digo que tengo buenos principios y que de una u otra manera me rijo por ellos. Pero esos buenos principios se rigen y se demuestran a través de los buenos hábitos. Y eso es lo que vamos entonces a desarrollar. Pensemos entonces en los buenos hábitos en tiempos de cuarentena. ¿Qué es lo que realmente debemos trabajar? Y esos buenos hábitos están agrupados como en dos dimensiones o en dos grupitos más bien, que podamos allí pues como orientarlo. ¿Se está escuchando bien allí? Javier. Sí, yo Sí, escucho bien, listo. Muy pero bien. hable más durito, pues usted de pronto. Listo, listo. Bueno, vamos pues.
Bien, entonces esos buenos hábitos vamos a enfocarlos allí en esos dos grupos que vamos a tener. Entonces, los buenos hábitos están en dos dimensiones, una dimensión privada y una dimensión pública. Esa dimensión privada vamos a llamarlo o vamos a entenderlo desde los hábitos que a mí me van a hacer crecer y fortalecer como persona, ¿cierto? Esos hábitos que realmente me hacen crecer, mi autoestima, mi autoconcepto, me hace posicionarme, no es ser más que los demás, ni más faltaba, sino que realmente potencia en mí mi condición humana, mi condición de persona, mi condición de mujer, mi condición de hombre, para desempeñar esos otros roles que tenemos allí que desempeñar y que la vida nos ha presentado. Uno de ellos, ser papá, ser mamá y que tenemos allí, pero primero dentro de esa vida privada. Por eso decíamos ahora, no podemos dar de lo que no tenemos. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y la otra dimensión es la vida, la dimensión y de la victoria pública, o sea, esos otros hábitos que realmente me involucran con los demás, con lo que está fuera de mí, con el convivir, con el congénere, con mi otro yo, con mi pareja, con mi familia, con mi hijo, con mi vecindad, con los del colegio. O sea, esa victoria pública también va a estar mediada por unos hábitos. ¿Cuáles son esos hábitos? Entonces, hay 4 hábitos fundamentales en esa victoria privada, en esa dimensión muy personal. Empezar a tener un fin en la mente, una meta, ya la vamos a desarrollar. Establecer prioridades, vamos a entender qué es eso de establecer prioridades. Ser proactivo, quizás es una palabra muy técnica, muchos quizás ya la conocemos y la aplicamos, pero vamos a entenderlo desde dónde puede ser eso un buen hábito. Y sin duda, la renovación. Vamos a entender eso de la renovación personal y cómo eso puede ser un aspecto de un hábito que se me convierte en victoria privada. Y en la parte de la victoria pública, de la dimensión pública, sí hay 3 hábitos claves. Un buen trabajo en equipo, pensar en todos ganamos y comprender antes de ser comprendido. Esas cositas las vamos a tener claro. Mire que estos 7 hábitos que están ahí eh, no son tan tangibles como los que vimos la vez pasada. Aquí ahí no hablan de dormir bien, de comer bien, de hacer buen ejercicio, de tomar agua. No, ahí no nos hablan de eso. Ahí nos está hablando de una actitud mental, de otra disposición a nivel de nuestros procesos cognitivos, de nuestros procesos emocionales y demás. Entonces vamos a ir entrando en materia para que desarrollemos rápidamente estos contenidos a partir de ahí. A ver, quitemos esto. ¿Sí se ve allí? Ahí sí. Bueno, tener un fin, tener una meta. Piensa en esto, papá, mamá. Esa meta es hoy. Estos es para crear hábitos, estos hábitos de los que hablamos hoy, los demás hábitos, pero estos que hablamos hoy no son a largo plazo. Tiene que ser hoy, ¿cierto? Tiene que ser esta mañana, tiene que ser en este momento, tiene que ser a lo más temprano del día. Que usted cada día lo empiece con una meta, con un fin. Se terminó el día y que usted diga, lo logré. No es ponernos metas para diciembre, el 2021, el 2022, no. Estas metas de las que nos están hablando hoy, que sea un hábito, es un hábito permanente, un hábito de hoy, ¿cierto? Y debe estar equilibrado, papá, debe estar equilibrado, mamá, que usted pueda establecer esa meta en el día de hoy, o sea, propóngase cosas para hoy, para el día a día, y usted va a ir realmente cumpliéndolo eso. Porque si se propone algo para diciembre, pues quedan 5 meses por delante y mientras tanto, ¿qué? ¿Cierto? Ah, es que ahí lo voy haciendo, sí, pero el día a día nos trae su propia carga. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir logrando? La invitación y en aras de nuestra salud mental, el primer hábito es póngase una meta diaria, una meta a nivel personal, algo que usted diariamente pueda cumplir. Pueden ser pequeños logros, pero que usted se lo proponga, que usted lo proponga. Y en ese orden debe establecer un equilibrio entre dos aspectos fundamentales, ¿cierto? El primer aspecto son los roles que cumplimos
diariamente. Aquí me están escuchando muchas personas, inclusive hay algunos que son estudiantes, son niños, son jóvenes que están allí. Y en esa cotidianidad nosotros cumplimos diferentes roles. Primer rol de mujer, rol de hombre, de joven, de adulto, de madre, de padre, de hijo, de empleado y hasta de jefe. Y aquí en las personas que estamos, que hay cerca de 70, seguro que todos estos roles los tenemos y estamos cumpliendo. Y algunos cumplimos varios de esos roles y otros quizás unos más que otros, pero estamos cumpliendo. Esa meta que usted se proponga hoy, dígase, bueno, hoy como mujer, ¿cuál es mi meta? Hoy como mamá, ¿cuál es mi meta? Hoy como madre, ¿cuál es mi meta? Hoy como hija, hoy como, bueno, todo, como usted que se lo proponga y realmente lo pueda cumplir. Metas positivas, ¿cierto? Y que pueda establecer ese equilibrio con la otra parte, con esas otras áreas de nuestra vida, porque no solo somos la parte física, sino que también somos la parte en relación con el otro y nuestras diferentes dimensiones. ¿Qué meta tiene hoy a nivel familia? ¿Qué meta tiene hoy en su trabajo? ¿Qué meta tiene hoy a nivel de esparcimiento, de descanso, de recreación? Su meta espiritual, su meta de su buena fe, su meta trascendental, su meta muy suya y en ese contacto que usted pueda tener respetando su fe, su creencia, su dogma, todo esto que está allí. Pero que usted pueda establecer esas dos dimensiones, tener un fin, tener una meta y que eso sea diario. Tenga eso por costumbre, mamá, papá. Póngase la meta diaria. Cualquier cosita desde el rol y desde esos otros aspectos de la vida, empiece a trabajarse. Y si usted lo hace diariamente, mañana es miércoles, bueno, ¿cuál es su meta del miércoles? ¿Cuál es la meta del jueves? ¿Cuál es la meta del viernes? Pero la meta del viernes no la piense hoy, la va a pensar para el viernes, porque si no, usted se va a saturar y es mucho. Entonces es empezarlo a ver desde allí. Ese es el primer buen hábito que tenemos que tener. Empezar cada día con una meta, con un fin, y equilibrarlo según nuestro rol y nuestras dimensiones, y a todo hacerle. Y es muy posible. Establecer prioridades, ¿sí? Cuando hablamos de establecer las prioridades, eso es importante que podamos nosotros dimensionarlo en muchos aspectos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso va a implicar que podamos establecer y manejar mejor nuestro tiempo. Cuando somos organizados, cuando tenemos un orden, cuando establecemos prioridades, nuestro tiempo se cualifica. Lo aprovechamos mejor porque sabemos qué tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, por qué lo tenemos que hacer. O sea, hacemos una mejor utilización del tiempo. Si usted cada día, además de colocarse la meta, cada día establece prioridades, ¿sí? Establece prioridades, empieza a tener una mejor ganancia en su calidad de tiempo. O sea, a poder lograr las metas que se propone. Si usted establece esa prioridad, sus metas y sus fines y sus objetivos día a día van teniendo otra visión, va teniendo logros y eso lo va a evidenciar. Y vamos a ir clasificando. Esa clasificación de las prioridades podemos hablarlas en términos de actividades. De las actividades que hoy tengo que hacer, ¿cuáles son las prioritarias? ¿Cómo las voy a clasificar? ¿Cierto? ¿A qué le voy a dar prioridad? Y nosotros como amos de casa, como papá o mamá que estamos en casa, entonces hay que darle prioridad que hoy martes, mañana miércoles, ¿a qué le voy a dar prioridad? A arreglar la habitación, a arreglar el closet, a lavar la ropa, ¿cierto? Y empiezo a establecer esas prioridades. Voy a dar prioridad a yo descansar, a darme un espacio. Y eso no quiere decir que es todo el día, sino que le doy prioridad. Por eso esa clasificación de las actividades están dadas en palabras muy comunes y de nuestras dos. ¿Qué es lo urgente y qué es lo importante? Estamos y debemos habituarnos a que primero le demos, ¿cierto? El primer lugar, valga la redundancia, a lo urgente. O sea, lo urgente no lo podemos dejar para después. Lo importante quizás sí puede esperar un poco, pero lo urgente no puede esperar. Entonces, ¿qué es lo urgente? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tenga usted claro eso cada día.
cada día tenga eso claro. Y el orden de esa prioridad, entonces está lo urgente y lo importante, lo urgente y lo no importante. Usted ya va a empezar a hacer esa clasificación. Solo lo sabe usted. Usted no me diga, Wilson, entonces, ¿qué es lo urgente y qué es lo importante? No. Cada uno tiene su urgencia y su importancia. Lo que para mí es urgente, quizás para ti es importante. Por ejemplo, para mí en este momento es urgente ir a pagar los servicios, porque si no, me los van a cortar. Eso es algo urgente. Para usted que tiene más tiempito, va a decir, eso es importante, pero no es urgente. En la medida que establecemos esas prioridades, nos vamos ganando tiempo, vamos ganando tranquilidad, le bajamos al estrés y vamos ganando también en lograr nuestras metas y nuestros objetivos. La otra escala es lo no urgente, pero sí es importante. Entonces, eso es lo que voy estableciendo. Y de último, realmente, que allá en esa escala de las prioridades esté lo no urgente y lo no importante. Hemos tenido en consulta padres de familia preocupados porque es que el tiempo se le va chateando, el tiempo se le va en las redes sociales y no solo a nosotros, sino a nuestros hijos también. Entonces le estamos dando importancia y urgencia a eso que no. Entonces, si nos disciplinamos en esto, si tenemos este buen hábito, seguro que nuestra vida y nuestra salud mental se va a ir cualificando en este aspecto. Entonces, es muy importante que sepamos establecer esas prioridades muy de la mano con establecer la meta y el fin diario. Ser proactivo. La gráfica nos lo dice. Permítame. Ser proactivo. Este proactivo es, surge en contraposición a otro estilo. Y no sé si lo han escuchado. Y el otro estilo es ser reactivo. Y el ser reactivo es todo lo contrario de ser proactivo. El reactivo, la persona reactiva, es, como su nombre lo dice, es la que reacciona frente a un estímulo. Entonces, si a mí me dicen, yo digo. Si a mí me hacen, yo hago. Si a mí me insultan, yo insulto. O sea, siempre reaccionamos, siempre vamos a chocar. Esa es la persona que reacciona de una u otra manera. El reactivo siempre está buscando una razón, un culpable, la culpa lo tienen los demás, la culpa la tiene el coronavirus, la culpa la tiene el gobierno. Siempre estamos buscando esta situación. El reactivo no tiene parte en la situación, o sea, es como que se aísla de eso. El proactivo, a diferencia del reactivo, en lugar de buscarle problema a todo y de echarle la culpa al otro, trata de reaccionar y buscarle el lado bueno a la situación, trata de mejorar, trata de buscarle el lado positivo. Por decirlo en dos palabras muy concretas, el reactivo es pesimista, es negativista, todo es malo, todo le ve problema, todo es un conflicto. El proactivo todo lo ve como una oportunidad, una posibilidad, una alternativa, algo que hay que aprovechar, o sea, le ve el lado positivo, ¿sí? ¿Qué hay? Que cómo así, Wilson, y ante esta cuarentena, esta situación que estamos viviendo todos, ¿qué lado positivo hay? Sí, búsquele y usted le va a encontrar el lado positivo. Que la situación económica, que el trabajo, que todo el mundo encerrado. Sí, esa es la adversidad. Precisamente el proactivo es saber afrontar la adversidad, la situación compleja, no verla como compleja solamente, sino el lado bueno, ¿cierto? Poderse centrar allí en toda esta parte. Por eso es encontrar soluciones. Sea proactivo hoy, después de tener una meta, después de haber establecido prioridades, ¿qué alternativas va a encontrar? ¿Qué soluciones? Pero soluciones positivas, no es que hoy me quiero morir, hoy ya no doy más, hoy estoy... No, soluciones positivas, siempre al deber ser, ¿sí? A pesar de esas situaciones complejas que vivamos, vamos es para adelante. Así como el pescadito está cambiando. Ya me voy para una pecera más grande, ¿cierto? Voy a seguir en una pecera, pero está más amplia, está más grande, más agua, más, ¿cierto? Pero sigo en una pecera. Esa es la actitud que debemos tener. Ser proactivo es ser responsable de mi propia vida. O sea, mi vida es mi vida y nadie más. No depende de nadie más. Tengo que responder por ella mediada por mis decisiones. No estoy culpando ni a las
circunstancias ni a las demás personas, que por mi mamá, que por mi papá, que por mi pareja, que por el vecino, que por el colegio, que no, no. ¿Qué hago yo? Estas son las situaciones que estamos viviendo. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a ser proactivo y cómo voy a asumir mis decisiones? ¿Cómo voy a cuidar mi vida? ¿Cómo voy a velar por mi propia vida? Hay otras situaciones adversas, externas, sí, pero ¿cómo las vamos a manejar? Y en ese orden es que tenemos que poder entender esta situación de ser proactivos. No se nos olvide, cada día ser positivo. Eso es un buen hábito. A pesar de las adversidades, cada día verle el lado bueno a la situación que estamos viviendo. Y la última parte o el último hábito de esta parte de la vida privada, de la victoria privada, de ese buen hábito que tenemos como personas individuales, es la renovación. Esa renovación tiene que ver con el autoconocimiento, ¿cierto? Con cada día ser mejor, con cada día proponerme mejorar en algo de lo personal, de lo que soy como hombre, como persona, como mujer, como mamá, como papá. La gráfica la encontré muy apropiada y sí, me alegra haberla encontrado como apropiada. Y es de que es una chica que en la medida, en lo posible, ella cada día se va renovando. O sea, quizás de empezar de ser un dibujo ya se está haciendo persona, ¿cierto? Esa es como la idea que queremos transmitir. Cada día ser mejor, ser más positivo, cada día aportar más a mi autoimagen, a mi autoestima, a mi autoconcepto, estarme renovando, aprendiendo, alimentándome de cosas positivas, poco pesimismo, mucho optimismo, y eso vamos a llevarlo allí. ¿Por qué? Porque esa renovación implica, ¿cierto? Que debemos fortalecer lo que mejor, lo que cada uno tiene, ¿cierto? Lo mejor que cada uno tiene. ¿Y qué es eso mejor que cada uno tiene o tenemos? Mi yo. Ahí sí, como dicen por ahí, mi mí mismo, ¿cierto? Mi mí mismo es lo mejor que yo tengo. No es mi hijo, no es mi pareja. Los quiero, los amo. Quizás ellos son mi razón de ser, listo. Pero mi mí mismo, mi yo propio, es el que yo debo cuidar, es el que debo saber orientar, debo saber renovar, debo saber preparar para que todo lo demás también esté. Recuerden que decíamos una posición egocéntrica, no egoísta, no es egoísta, es egocéntrica, o sea, hacer esa mirada sobre mi propio yo y cómo lo va a alimentar y cómo lo va a cuidar. Eso es muy importante. Esa, esa renovación tiene que ver con todos los aspectos de mi vida, mis roles, cómo me renuevo como pareja, cómo me renuevo como padre, como madre, ¿cierto? Cómo renuevo mi dimensión espiritual, mi estado físico, mi estado mental, mi relación con los demás, mi salud, ¿cierto? En todas sus dimensiones. Esa renovación tiene que hacerla, haga lo posible y es diario. No hagamos como dicen popularmente, este lunes y empiezo la dieta, ¿no? En enero sí voy a... No, eso es ya. El buen hábito tiene que empezar ya. No esperemos a empezar por allá, ay, que el 2021 sí, no. Estamos hablando de nuestra salud mental, estamos hablando de los buenos hábitos dentro de la dimensión emocional. Eso es muy importante. Entonces ya tenemos esos 4 hábitos. Tener un fin, una meta, se me va el otro, establecer prioridades, ¿cierto? Clasificar esas actividades que tenemos, ser proactivo y una actitud de renovación. Siempre mejorar, siempre cualificarnos. Esos son los 4 hábitos de esa dimensión privada. Ahora vamos a ver los 3 hábitos de la dimensión pública. Y lo primero que tenemos que empezar a trabajar en ese ámbito familiar, en este tiempo de cuarentena, que es donde estamos conviviendo el mayor tiempo, realmente algunos están saliendo a trabajar, muchos otros estamos haciendo todo en casa, el trabajo, el estudio, familia, el oficio en casa, todo en casa. Eso se hace más estresante, ¿cierto? Porque todo lo estamos haciendo en el mismo espacio. Entonces, ¿qué hábito tenemos que desarrollar? El buen trabajo en equipo. El que estamos en casa, todos lo hacemos. Está papá, mamá y los 2, 3 hijos, listo.
vamos a hacer un buen trabajo en equipo. Y como estamos en el mismo espacio, pues vamos a colaborarnos y apoyarnos entre todos. Esto es entender de que, aquí una frase clave es de que ese todo, ¿cierto? Es más que la suma de las partes. La vez pasada decíamos, no, es que en casa estamos todos, vivimos 6 personas, eso es mucha gente, pero así estemos 6 personas, como que cada uno está por su lado. Eso no es un trabajo en equipo, eso no es un equipo, quizás eso no es una familia. Por eso se dice, el todo es mucho más que la suma de las partes. Ah, es que sí, ahí está papá. Ah, es que ahí está mamá. No, es que ahí están los abuelos. Ah, es que ahí están los hijos. Sí, ahí están, pero ¿y qué? ¿Cierto? No. Podamos hacer verdaderamente un trabajo en equipo y que todos nos sintamos parte de ese todo. Y es importante ahí. ¿Qué permite ese trabajo en equipo? Genera fuerza, genera unidad, genera poder estar motivados, nos estimula, nos cohesiona, ¿sí? Eso no quiere decir que vamos a hacer lo que el hijo hace o que el hijo haga lo que el papá hace. Bueno, cada uno está cumpliendo con sus tareas, pero hay momentos en que tenemos que trabajarnos, ¿cierto? Podernos ayudar, que hay que ayudar con las labores de casa, listo. Eso es un trabajo en equipo, es donde todos aportamos. No es que el trabajo en equipo es yo me siento y levanto los pies para que mi esposa o mi mamá barra y trapee. No, entonces ahí estoy colaborando, no. Es cómo hacemos el ejercicio y cómo nosotros podemos involucrar a los demás, especialmente a nuestros hijos, a que realmente podamos trabajar en equipo, porque eso unifica y realmente va a ser una motivación y un estímulo como tal, ¿cierto? Y en eso está algo del trabajo en equipo, es reconocer que no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas habilidades, no todos tenemos las mismas posibilidades, no es lo mismo el hijo de 6 años, de 8 años, al hijo de 12, de 15, el de 20, o yo que tengo 40 como papá o como mamá. No, todos tenemos nuestra fortaleza y nuestra debilidad, nuestras propias diferencias. Lo importante en ese trabajo de equipo es de respetarlas, saber vivir con ellas y conocernos para que podamos realmente hacer un buen trabajo en equipo. Este hábito es fundamental a nivel familia, o sea, aplica para todo, ¿cierto? En ese contexto empresa, en ese contexto trabajo, en ese contexto colegio, los profes lo tenemos que aplicar mucho, el buen hábito del trabajo en equipo. Pero en este tiempo de cuarentena, en las familias tenemos que desarrollar el buen hábito del trabajo en equipo. Hay que saberlo orientar, hay que saberlo pues, establecer como tal. Si hacemos un buen trabajo en equipo, va a haber un hábito como resultado. Y este hábito lo llamamos todos ganamos. O sea, todos, desde el más pequeño hasta el más grande vamos a ganar. ¿Y en qué vamos a ganar? En armonía, en bienestar, en salud mental, en convivencia, en relación, en afecto, en apoyarnos como tal. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el beneficio va a ser para todos. Aquí no es que se favoreció mamá, favoreció papá o todo lo hicimos pensando en los hijos, no. Lo hicimos pensando en todos. Todos ganamos. Esa es una relación de todos ganan. Ganar, ganar. No es que unos ganen y otros pierdan, ¿cierto? No, es una relación muy igual. Si tenemos un buen trabajo en equipo, muy seguramente vamos a tener muy buenas ganancias para todos. Por eso, esa relación que se establece es donde todos ganamos. Todos trabajamos, todos descansamos, todos estudiamos, todos nos apoyamos, todos nos vamos a beneficiar, como dice allí la teoría. Es muy importante que lo podamos tener allí. Y esta última parte de ser comprendido, ¿cierto? Ojo, no es de ser comprendido, sino al contrario, de comprender. O sea, primero yo comprender. Y ese yo comprender se refiere al hijo, a la hija, al padre, a la madre, a todos los que convivamos, ¿cierto? Encontré esta gráfica y hago una salvedad, pues, que la gráfica no es una actitud o una mirada machista de que el hombre es el que se tiene que poner en los zapatos de la mujer. No, la encontré haciendo alusión solamente a la frase.
siempre comprender, siempre estar en el lugar del otro. Aquí el esposo o el hombre es el que está en los zapatos de la mujer, pero también la mujer estar en el lugar del hombre, en el lugar del papá, en el lugar de la pareja y viceversa, poner ahí un hijo, poner ahí una hija, en el lugar del papá, en el lugar de la mamá. O sea, poder entender, ahora sí entiendo qué es estar en tu lugar todo un día y de lunes a domingo, ¿cierto? Además de atender la casa, estar atendiendo todo lo que tiene que ver con el estudio, con los hijos, con, bueno, con todo lo que podamos tener allí en toda nuestra participación como tal. Ese comprender, ¿cierto? Es muy importante porque es a lo que tenemos que llegar. El primer objetivo es comprender. En la medida que yo comprendo, también voy a ser comprendido. En la medida que yo entienda al otro, también voy a ser entendido. En la medida que yo escuche al otro, también voy a ser escuchado. Y por eso desde la psicología, de la teoría psicológica, nos hablan de la escucha empática. Y es ahí donde tenemos que saber hacer esa escucha. Y esa escucha empática, bueno, los niveles de escucha más bien pasan por diferentes estadios, por diferentes momentos, hasta llegar a lo que realmente nos interesa, que es la escucha empática, esa escucha de estar en el lugar del otro. Hay veces que de pronto empezamos en esta escucha de ignorar y ignoramos lo que la pareja nos dice, lo que papá dice, lo que mamá dice, lo que el hijo dice. Yo no me acuerdo, yo no lo dije o tal cosa, o usted no lo expresó, ¿cierto? Sabiendo que sí se dijo, pero lo ignoramos, ¿cierto? O sea, no estamos conectados con esa persona, sea la que sea, en este caso, pues a nivel familia. Fingir, la escucha en el nivel de fingir. Nos están hablando, sea quien sea a nivel familia, nos está hablando y le decimos sí como respuesta, bueno, ya está bien, así es, y es una actitud como de seguirle la corriente. Cuando esa otra persona que nos habló nos dice, bueno, ahora sí, entonces lo que vamos a hacer, yo, pues cuando dije sí, sí, es que usted ayer me dijo que sí, y yo, cierto, se me olvidó o estaba pensando en otra cosa, ¿sí? Solamente fue por seguir la corriente. Lo que importa es que no nos vamos a quedar allí, tenemos que seguir avanzando. Y el otro nivel de la escucha es la escucha atenta. Prestamos atención, centramos la atención en lo que se nos está diciendo, pero no avanzamos realmente en lo que el contenido de eso que se nos expresa. Por eso es muy importante que podamos llegar a la otra escucha, y es la escucha empática, y es escuchar para comprender, es escuchar para estar en el lugar del otro, como dice literalmente, en los zapatos del otro. Es poder comprender para ser comprendido. Y ese comprender pasa por todas las dimensiones de lo que siente, de lo que piensa, de lo que quiere, de cómo se está manifestando en ese momento. ¿Es fácil llegar a eso? Sí, si prestamos la debida atención a nuestro hijo, a nuestra hija, a nosotros mismos, poder establecer ese hábito. Estos tres hábitos, papás, son claves en nuestra convivencia, en nuestra relación. Esos hábitos que están clasificados en lo privado y en lo público, tengámoslo allí. Ojalá hayan tomado nota de esos 7 hábitos para que los apliquen día a día, papá. Es la recomendación, es la sugerencia. Y siempre yo les digo a cada uno de ustedes, cuando estamos en lo privado, en la consulta, no tiene que hacer lo que yo le diga, ¿cierto? No lo tiene que hacer, pero algo le debe quedar. Por eso es muy importante que empiece a mirar de otra manera toda esta situación y empiece a tener esa postura egocéntrica para que se proyecte mejor a sus hijos, a su familia, a su convivencia y ante esta situación que estamos viviendo. Por ahí, hablando de esto, me encontré con una frase de este autor, Frank Otawa, que me ayuda a entender lo del buen hábito y cómo tenemos que tener esa rutina desde un principio hasta un final. Y su orden de las palabras son: vigila tus pensamientos porque se convierten en palabras. Vigila tus palabras porque se convierten en acciones. Vigila tus acciones porque se convierten en hábitos.
Si todo esto lo hacemos de una manera positiva, a lo que debe ser, seguro que vamos a tener una mejor disposición y una mejor actitud hacia nosotros mismos, con buenos niveles de autoestima, de autoconcepto, de motivación y demás, y obviamente hacia los que están a nuestro alrededor, principalmente nuestros seres queridos, nuestra familia. Vigila tus hábitos porque se convierten en tu personalidad. Y por último, vigila tu personalidad porque eso es lo que va a marcar tu destino. Y eso es a partir de este momento. Somos responsables de la personalidad de nuestros hijos. ¿Cómo los vamos a orientar? ¿Qué referente tienen? ¿Y qué vamos a seguir llevándoles desde allí? Entonces, es muy importante, papás, que tengamos allí esa parte final. Como dice, esta frase ustedes ya la conocen, ustedes ya vienen trabajando con el colegio y conmigo ahí en orientación escolar buen tiempo, 2, 3 años, los que estamos en tercero, y es la frase clave en las escuelas de padres. Para tener buenos hijos hay que ser buenos padres. No aplica de otra manera. Piense hoy, papá, en usted, en esa mirada egocéntrica. Usted como papá, usted como mamá, ¿qué tiene que proponerse? ¿Qué se va a fijar hoy dentro de estos hábitos? Ojalá los 7 hábitos los empiece a trabajar. No es difícil, no es complicado, no requiere tiempo, no requiere dinero, no requiere mayor esfuerzo. Solamente requiere lo que al principio decíamos, buena motivación y buenos principios para que desarrolle muy buenos hábitos en beneficio propio y obviamente en beneficio de nuestros hijos. Por eso, para tener buenos hijos, hay que ser buenos padres. Muchas gracias, papás, mamás. Eso es lo que tenemos para hoy. Espero que nos haya quedado alguna reflexión. Quedamos a sus comentarios, a sus observaciones, a sus sugerencias y todos los aportes bienvenidos para que sigamos mejorando de parte del colegio y de este servidor. Muchas gracias y que de verdad podamos hacer un buen trabajo en equipo. No es más por el momento. Quedamos pues a escucha de ustedes para que podamos trabajar bien, cerrar bien este espacio. ¿Listo, don Javier? Si hay alguna inquietud, puede levantar la mano, algún aporte, alguna sugerencia. Nos escuchamos, levanta la mano allí en la aplicación o por acá. Y si don Javier está o alguien nos puede dar la palabra o yo mismo, bienvenido. Algún profe también que nos quiera complementar. Javier, hazle, te escuchamos. Y la profe Lorelei. Bueno, papás, eh, don Wilson ha planteado una serie de elementos y quisiéramos que ustedes eh, nos dieran su opinión sobre esos elementos que él planteó. Sé que muchos tienen comentarios. Qué bueno escuchar a los comentarios. O si algún profesor también tiene algo para decir, bienvenido. Bueno, todo quedó dicho. A ver, ¿Está papás, hablando o qué? profesores. Está bien, está bien. Sí, Bueno, yo quiero decir algo. sí, bien, Profe profesora. Janet. Bueno, buenas noches para todos, para los padres, los compañeros, para don Javier, Caro y por supuesto Wilson. Pues Gracias. Wilson, me parece súper pertinente pues el tema, muchas gracias. Me gustó demasiado, tanto para, pues como para que los papás como que tengan unas herramientas y unas bases para fortalecer como los lazos familiares, para fortalecernos desde, como tú lo decías, desde nuestros principios, para fortalecer esos principios, para reevaluarnos, revisarnos, y para, o sea, para mi propio ser, pues me parece súper pertinente, me parece que todos los seres humanos en este momento enfrentamos a veces caos en medio en medio del acoso
o la premura que encontramos en nuestros hogares frente a la situación, por cuestiones de trabajo, por cuestiones económicas, por cuestiones emocionales. A veces la parte emocional se nos afecta cuando hay otros factores que inciden en nuestro diario vivir. Entonces es un tema súper pertinente, me gustó mucho, espero que los padres lo puedan aplicar o que todos lo podamos aplicar de alguna manera, y sobre todo tener en cuenta que esto es un momento que nos puede ayudar a eso, a fortalecernos, teniendo en cuenta que todo pasa en la vida, que como las cosas buenas y las cosas malas, como las cosas buenas pasan, las cosas malas también pasan, y que este momento de crisis, de alguna manera, que muchos lo pueden tomar así, lo podemos tomar como el espacio para reencontrar, para fortalecernos, para vivir mejor en familia, que seamos proactivos, como tú decías, con el tema de la pandemia, por decir algo, que aprovechemos este momento coyuntural, diferente, atípico, como para fortalecer otras cosas que en medio del afán de la vida, cuando estábamos en tiempos entre comillas normales, a veces no nos daba tiempo de vivirlo, porque estábamos cada uno por su lado, esparcidos, los niños en el colegio, los padres trabajando, toda la familia en el corre-corre de la rutina, y que ahora estamos de pronto más encerrados, tenemos de pronto a veces el espacio para encontrarnos más en familia, que podamos reivindicarnos en muchas cosas, en muchos aspectos. Gracias, Wilson, de verdad, de todo corazón, me encantó el tema, y me gusta mucho cómo lo expresas, como lo decía una mamá y que lo escribió, la manera como lo dices, la forma como lo expresas, la Sí. manera como nos llegas a todos es muy especial. Gracias, Wilson, por eso. Muchas gracias, profe, y a la mamá también que escribió eso, sí me di A mí, cuenta. a mí, Amparito. pero a mí me parece que, a ver, cuando lo estaba escuchando, además de Sí. felicitarlo, porque qué forma de llegar, realmente lo felicito. Muchas gracias, Cuando lo estaba escuchando, pensaba en que todos los seres humanos tenemos una visión, ¿cierto? sí. ¿A dónde quiero llegar? Pero muchas veces no llegamos allá, es porque no nos proponemos esas metas que son ya, no para enero, para febrero, para el 2021, como decía usted, ¿cierto? Sí. Porque si nosotros todo eso lo dejamos para después, nuestra visión, nuestro proyecto de vida va a estar muy mal, no vamos a poder cumplir nuestro proyecto, porque como no nos pusimos esas metas, y como siempre estábamos buscando disculpas, buscando el culpable, buscando el reactivo que decías, y no nos centramos en ser esas personas proactivas, ¿cierto? Entonces no llegamos a ninguna parte. Entonces yo creo que si nosotros no practicamos esos 7 pasos que usted nos dio, seguro que nuestra visión va a estar muy mal. No vamos a poder llegar allá a ese punto. Y nuestra visión no, gracias Amparito por esas palabras, y la precisión no es solo nuestra visión, sino es nuestra salud mental, porque cuando nos proponemos cosas a largo plazo y no lo logramos, o eso se nos va dilatando en el tiempo, genera frustración, ¿cierto? Y la frustración genera otras cosas a nivel de malestar. Entonces es muy importante, y el énfasis, y me das pie para hacer ahí el énfasis, o sea, que estos hábitos sean cotidianos. Acompañe eso de los otros hábitos, buen descanso, buena alimentación, los 4 vasitos de agua, descansar, dormir bien. Acompáñelos con esos hábitos que son pertinentes, pero estos son más hacia nosotros, y eso es de día a día, ¿cierto? De día a día que los podamos cumplir. Muchas gracias, Amparo, por esa reflexión también, y a la profe Janet, y la mamá que allí escribió el Bismarck. ¿Ese es el hijo o es la mamá? El Bismarck es la niña. Y es una niña. Yo soy su bueno. mamá. Y Bueno. ella es la mamá. Muchas la gracias, mamá fue la mamá. que lo expresó. El Bismarck fue mía el año pasado. Bueno, listo, muy bien. ¿Alguien más, don Javier, por allí?
No veo a nadie más, pero si hay alguna mamá, quisiéramos Listo. escucharla. Un papá. A mamá no les gustó, no les gustó. No, antes yo creo que les gustó No, le, demasiado. Y les todo gustó quedó mucho. tan claro que... Sí. Ay, mamá, va a hablar, mamá. Sí, bueno, la escuchamos, mamá, sí va a hablar. Active su micrófono. Bien, Buenas pues. noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, Bien, mamá. muchas gracias a usted. La escuchamos. Buenas noches, pues yo quiero dar mi punto de vista, de verdad me encantó, me gustó mucho la manera como se expresó, nos da nuevas ideas para realizar actividades con nuestros niños, para realizar una meta diaria. Mm, Eso es muy bueno, pues nos da otra manera sí, de pensar en la vida cotidiana, rutina, pero pues cuando usted estaba hablando yo me ponía a pensar y hay que ver las cosas positivas de todo esto que ha estado pasando y por eso me encantó, pues porque hay que ver el lado bueno en las cosas, que somos papás, que estamos con los niños, que tenemos responsabilidad, tenemos compromiso, tratamos de hacer cada vez mejor las cosas, mejor las actividades, que ellos sean mejores alumnos, mejores hijos, primordialmente. Y por eso me encantó, pues, porque me hace ver todo lo que yo sentía que era rutinario de otra manera. ¿Verdad que me encantó muchísimo? listo, mamá. Muchas gracias por esas palabras. Y esa es la idea, que realmente, a pesar de estar en una rutina, que esa rutina no se nos vuelva un hábito, sino allá en esa rutina, tener muy buenos hábitos. Y eso es lo que nos importa realmente. Muchas gracias. Esperamos que todos saquemos ese aporte y lo pongamos en práctica. Eso es lo fundamental. Muchas gracias, mamá. ¿Alguien más, Javier? No, ya no tengo Alto nadie por ahí. más ahí. No me Listo. queda sino entonces, no nos queda sino darle los agradecimientos. Vuelvo y repito a los profesores, Sí. a todos los compañeros que están como orientadores de los niños y de los papás. Muchas gracias por estar ahí atentos. Y como lo decía la profesora ahora, son elementos que le sirven a uno también como maestro y le sirven también para todo ese proceso de la vida profesional. Mamás y papás, esperamos que estos elementos que hemos compartido en el día de hoy sean de su agrado y que les sirvan para su propia vida, para usted, para mejorar a nivel anímico, para ir avanzando en ese proceso de autoestima que necesitamos que cada uno de nosotros lo tenga bien alto, porque en la medida en que usted esté bien, todos los procesos del colegio y obviamente la educación de sus niños va a estar mejor. Y recuerde lo que siempre decimos, un buen papá siempre va a tener un buen hijo. Entonces, muchas Excelente. gracias. Feliz noche, Wilson, si usted quiere despedir ya. Muchas gracias Sí. para todos. Bueno, sí, papás, gracias Javier por ese cierre y a todos muchas gracias, profes, Javier, Carolina, a usted papá, a usted mamá que estuvo allí, excelente. Extiendan todo esto primero a ustedes, hágalo en la buena extensión de la palabra, pero también cultívelo en sus hijos. Ese hijo que hoy tiene 7, 8, 9 añitos necesita de nosotros, necesita de un buen papá, ¿cierto? Entonces, hagámoslo de esa manera. Y cuando digo buen papá, me refiero papá y mamá. Así viva con uno de los dos nomás, pero listo. Pero es ese trabajo que hay que hacer. Saben, y reitero aquí ya la propaganda, estamos dispuestos, el área de psicología está dispuesta a escuchar, a orientar, a acompañar a través de los profes que están aquí presentes, se contactan y ellos me hacen llegar la información y en la medida de lo posible, pues damos respuesta y atendemos la necesidad. ¿Sí? Es bueno que podamos aprovechar este espacio. Entre todos nos tenemos que ayudar. Yo soy el psicólogo, Javier es el coordinador, pero todos estamos encerraditos, todos estamos cumpliendo desde la casa. Todos a veces hemos estado estresados, agotados, agobiados, ya no sabemos más qué hacer. Pero si nos ayudamos entre todos, seguro que vamos a salir adelante. Entonces, no duden en buscar la ayuda, que si está en nuestras manos, allí la van a tener. Muchas gracias por su compañía, por su presencia. Un abrazo, cuídense mucho,
cuídense mucho, la situación no está fácil, cuidemos a nuestros hijos y gracias por ese apoyo académico y pedagógico que están haciendo desde sus casas. Los queremos. Feliz noche. Muchas gracias. Bueno, Feliz pues, noche para chao, que todos. estén muy bien. Gracias, Y muchísimas ánimo, y gracias. ánimo. Gracias, hasta Bueno, luego. hasta Dios luego. los bendiga, muchas gracias. Con Hasta mucho luego. gusto. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Con gusto, que estén muy Hasta bien. luego, muchas gracias, señor. Con gusto. Mi nombre es Wilson. Listo.